Muchas gracias, hermanos. Buen día, que el Señor les bendiga. Y quería contarles, esta semana nos escribieron muchos pastores de México, de Costa Rica, de Nicaragua, de Uruguay, de Bolivia y de algún lugar más, felicitándonos por el aniversario. Mucha gente, y algunos hermanos yo les estuve mostrando los mensajes, haciéndoles escuchar algunos saludos, y algunos pastores, en especial uno de mucha experiencia en Costa Rica, dice: me gustaría tener una congregación así, decía, ¿no? Amén. Y muchos están no sé si impresionado, pero le llama mucho la atención el estilo de alabanza, como llaman así, Y yo siempre les animo a los hermanos, porque ese es nuestro distintivo. Y ya estuve observando algunos de los niños de la primera fila que movían los pies, ya la música le está entrando ahí. Están respondiendo las piernas, no tiene que llegar al corazón esa música. Esos cantos tienen que llegar ahí al corazón. Y qué bien que hermano Josué presentó a todos los de atrás, porque yo ya no los veo, a unos cuantos por allá. Y el sábado, hermanos, a ver si nos animamos, y venimos el sábado que viene, los 2 fines de semana próximos, queremos tener nuestras reuniones a modo de conferencia, y queremos hablar sobre la familia. Vamos a abarcar ahí algunos temas en esta primera etapa, y bueno, no es para pareja, como dice, es para toda la familia, así que para parejas, desparejas, todos, padres, hijos, abuelos, todos en la familia pueden venir. Uno de los hombres más talentosos que tenemos en la comunidad boliviana se llama José Choque Solís. No sé si alguien le conoce o se puede hablar alguna vez. Y estábamos hablando con este hombre hoy, y yo voy a explicar en algunas de las prédicas por qué los hombres de antes dice que peleaban con dragones y mataban dragones, y dice que mataban dinosaurios, y por qué los hombres modernos no pueden con una mujer de 1,60 m que calza 36 y 37 en el calzado. Eso vamos a explicar en una de las prédicas. Tienen que venir, tienen que venir, vamos a explicar todo eso. Y usted va a descubrir muchas cosas que la Biblia dice y usted no sabe, pero tiene que venir, porque quizás ni vamos a grabar eso, Entonces anímese, hermano, invite a otras personas. Estamos asistiendo desde hace un buen tiempo a un derrumbe de la familia. Yo creo que donde miramos una familia ya casi vemos escombros por todos lados, es ruinas, y necesitamos entrar en la palabra de Dios, y que Dios nos hable y nos enseñe, y que los hijos puedan cumplir el rol, y que los padres no se anden manifestando como amigos de los hijos, sino como padres, porque la amistad, habla de complicidad. Cuando se habla de padre, estamos hablando del rol que deben cumplir en la vida dado por Dios. Al amigo todo se le tolera y se le esconde, se le cubre, pero el padre educa, marca el camino. Y vamos a ver qué dice Dios de todo eso en la Biblia. Y entonces anime a otras personas, aquellos que quieren meterse en el mundo del noviazgo, venga aquí que va a aprender esos días, los principios de Dios para el noviazgo, cómo hacer las cosas bien delante del Señor. Para los hombres, aprender por qué Dios dice que el hombre es cabeza y no cabezón. Venga que vamos a aprender eso también, aquí algo de eso. Y las mujeres, bueno, ese es otro capítulo, pero venga. Ya, ustedes ya saben que la Biblia enseña que Dios creó todas las cosas, y al 6º día creó a la mujer, y al 7º descansó, dice la Biblia. Así dice la Biblia que yo leo. Bueno, venga que también le voy a contar eso. ¿Por qué? ¿Listo, hermano? ¿Va a venir el sábado que viene? Vamos a romper el molde, y no solamente domingo, vamos a venir el sábado también. ¿Sí? Anímense que va a estar lindo, hermano.
Ahora quiero animarla ahí a buscar en su Biblia, en Primera de Samuel, el capítulo 16, Primera de Samuel, capítulo 16, y un consejo. Si no tiene que hacer algo aquí al frente, no venga, porque estamos todos medio mal de la garganta, así que dentro debe haber un montón de virus suelto acá adelante, Los que dirigen, los que cantaron y el que va a predicar ahora, todos estamos medio mal de la garganta, así que debe haber un festival de virus aquí que no venga, Así que no venga a esa región. Ya estamos ahí, hermano. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y ahora versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, o sea, Samuel fue a la casa de Isaí, ¿no? Y vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco éste ha escogido Jehová. E hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a éste ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Y entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y entonces Jehová dijo: levántate y úngele, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel era el profeta, el predicador, el varón de Dios. Él tenía la misión de ungir a uno de los hijos de Isaí para que fuera rey en Israel. Y como usted pudo haber oído y leído, fue todo un desfile de hombres de esa familia. Y ninguno de ellos era el elegido de Dios. Dice el predicador: estos son todos tus hijos y no hay ninguno más. Y dice: está el menor, pero ese se dedica a cuidar las ovejas. Dice: trae, no nos sentaremos a la mesa hasta que todos estemos aquí. Y cuando apareció David, rubio y todo ahí, como dice la Biblia, Dios le dice al oído al predicador: este es el rey. Y a la luz de esta historia, yo voy a hablar con ustedes este mensaje: el último hombre del desfile. El último hombre del desfile. Ahí desfilaron todos los hijos de Isaí.
Algunos eran grandes de estatura y Dios dice, no mires la estatura. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón, dice Dios. Amén. Este no es, y Abinadab no es, y Sama no es, y este otro tampoco es. Pero había el último hombre de la fila, un hombre acostumbrado a vivir con las ovejas, un hombre acostumbrado a llevar una vida solitaria. No era famoso, no era el más conocido de la familia, y era encima el menor. Y Dios lo iba a elegir a ese hombre para ponerlo en el trono, en un lugar de privilegio, y le iba a cambiar el ministerio de ser un cuidador de ovejas a ser un rey, cuidador de las almas de su pueblo. A esa clase de trabajo Dios lo iba a llamar al último hombre del desfile, el último hombre. Y David fue un hombre trascendente. Aún siglos después de esto, llegamos al Nuevo Testamento y en el libro de Hechos de los Apóstoles se habla acerca de él en el capítulo 13. En el verso 36 dice que David, después de haber servido a su generación, durmió. Es decir, que antes de partir de esta vida, en el Nuevo Testamento es reconocido como que sirvió a su nación, a su pueblo. Pero unos versículos antes, Hechos 13:32, revela, dice que David era un hombre que tenía el corazón como Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre ese hombre y nosotros? Ese hombre, como muchos de nosotros, no fue a la universidad. Ese hombre, como muchos de nosotros, aprendió las letras y a leer quizás con dificultad. Ese hombre que se crió en la soledad del campo, ¿cómo puede ser que tenga el corazón como Dios? De ese mismo hombre dice la Biblia y se habla a través de la historia, y aún hablamos mucho en los púlpitos acerca de él. Algunas cosas no son buenas, porque siendo el adulterio una moneda corriente en este mundo de tinieblas, se habla mucho del adulterio de David con una mujer que se llamaba Betsabé. En los púlpitos cada domingo se habla acerca de eso. Y ese hombre por ese hecho trascendió y está en boca de todos con el paso de los siglos. Y ese pecado estuvo encadenado a otro pecado que lo llevó a ser el autor intelectual de un crimen. Porque para cubrir ese pecado, él mandó a matar al esposo de esa mujer que había pecado con él. Sin embargo, la Biblia dice que tenía el corazón como tenía Dios. Y luego Dios fue formando la vida de ese joven pastor de ovejas. Y Dios lo transformó en el tiempo en un gran guerrero. No es la única batalla, pero la más resonante fue cuando él derribó a Goliat, el gigante de Gat, y lo mató. Hasta los mundanos, hasta los ateos hablan de esa historia de David venciendo a Goliat. Los salmos más hermosos que puede usted encontrar en la Biblia fueron escritos por David. Como el Salmo 23, que se habla en tantas naciones, en fiestas, en velorios, en entierro, en diferentes lugares. Habla del Salmo 23 de David. David fue un hombre que gobernó a su pueblo y amó a su pueblo y se entregó por su pueblo porque tenía un corazón como el de Dios. Él era el último hombre del desfile. Él era el hombre que Dios eligió. Pero yo quiero que usted sepa, aparte de lo que dice el Nuevo Testamento, hay un pasaje del Antiguo Testamento que quiero que usted lo note conmigo de lo que Dios opina acerca de David. Observe en 2 de Samuel ahora. El segundo libro de Samuel, el capítulo 22. Segundo libro de Samuel, el capítulo 22,
versículo 33 en adelante. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 33. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Amén. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Hace 2 jueves le hablé a los hombres de este texto que está en el libro de Habacuc al final. Y ahora dice el verso 35, Dios es quien me adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Y ponga atención a esta frase. Y tu benignidad me ha engrandecido. Deje que esa frase le inunde su corazón ahora. Y mírelo a Dios y dígale, tu benignidad me ha engrandecido. Y si hoy estamos acá, y no estamos en el hospital, y no estamos en la cárcel, y no estamos en el cementerio, y estamos en la casa de Dios, es porque su benignidad nos ha engrandecido. Amén. Amén. Dios obró en este hombre y él reconoció, si algo puedo hacer en esta vida, si algo de utilidad puedo hacer por los míos, porque su benignidad me ha engrandecido. Amén. Y esto todo nos lleva a pensar de dónde nos sacó el Señor a cada uno de nosotros. Así es, pastor. Y cuando recordamos esas horas oscuras y amargas, cuando recordamos las partes de nuestro pasado doloroso, deberíamos sumarnos a David y decir, tu benignidad me ha engrandecido. Amén. Estamos aquí por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios. Pero algo más sobre David. Ahora en el Salmo 131. Hasta allí iremos, hermanos. En el Salmo 131, escuchemos qué es lo que tiene para decir el último hombre de la fila. El último hombre de aquel desfile. Salmo 131, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Quizás ahí en su Biblia diga al comienzo cántico gradual de David. Él es el autor de este salmo. Y él dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Ahí está. Ese niño no recibe el alimento directo de la madre, ya no está ligado a su pecho. Dice David, me siento como un niño destetado de mi madre. Pero hay una frase aquí que les he leído en el versículo 1, en la parte B. Dice, no anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. Es decir, no me subí al carro de la fama. Yo escuché las mujeres que me cantaban que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso no endulzó ese cántico su oído, no ensanchó su pecho ese cántico. Mujeres de lindas voces, mujeres bellas cantando, David mató a sus 10,000. No, yo no me he engrandecido, dice. Yo no aspiro a cosas demasiado sublimes. No soy un hombre para estar en la tapa de los diarios, de las revistas de moda. No soy un hombre para estar en los canales de la televisión y en la tribuna de los estadios recibiendo loas y aplausos. No, yo no estoy enredado en la vanidad. No aspiro a cosas sublimes. Soy un hombre común, es lo que él nos está diciendo. El gran salmista, el gran guerrero en el campo de batalla, el gran rey, el hombre que tenía el corazón como Dios. Dice, no estoy enredado con la vanidad.
eso no va conmigo. Aprendió él a ser un hombre humilde y él nos está transmitiendo eso. Diría David hoy entre nosotros, al terminar la reunión, por favor, no me pida ningún autógrafo. Si estuvieran aquí con nosotros, diría, hermanos, al terminar la reunión, no me pida una selfie, por favor. Soy un hombre común. No hay lugar para la vanidad en mi vida. No aspiro a cosas sublimes. No busco trascender. Soy una persona más. Soy una persona común. El último hombre de aquel desfile nos está enseñando esas cosas. Amén. El hombre que Dios eligió. Ninguna persona hubiese puesto la mirada en él para ese puesto de rey. Pero Dios no mira la hermosura ni el parecer de los hombres. Dios mira el corazón. Y dijo, ese es un hombre de corazón. Y ahora pongo en alerta a todos, en sobreaviso a todos. Dios en este mismo instante está mirando con atención cada uno de nuestros corazones. Amén. Dios está mirando nuestros corazones. Y algunos de ustedes dicen, pero yo soy el último en el desfile. Yo soy el último, pero Dios nos está mirando a nosotros. Porque Dios, hermano, mira la humildad de la gente. Dice David, yo no me olvido de mis raíces. Hoy estoy en el trono del rey. Pero yo no me olvido que era un pastor de ovejas ya perdido en el campo y que a veces me tuve que trenzar con un león y matarlo, y otras veces me trencé con un oso y lo tuve que matar, y yo cuidaba las ovejas de mi padre, dice él. Si él no nos contaba esas cosas, nadie lo hubiese sabido. Lo que él vivía en la soledad del campo con sus ovejas. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos visto en los cerros a los niños pastorear las llamas, las cabras? En los llanos hemos visto cómo pastorean las ovejas allá en la soledad. Nadie los aplaude, nadie los reconoce. Muchos de ellos mueren alcanzados por un rasgo en la soledad, atacados por una fiera salvaje. Dice David, yo puedo estar en el trono del rey, pero no me olvido de mis raíces. Era un pastor de ovejas, el último de la fila, el último en aquel desfile de hermanos, y Dios me llamó. Pues esto es lo que necesitamos observar en esta mañana y ver que Dios quiere trabajar con nosotros. Porque igual que David, quizás no tenemos títulos universitarios para lucir, quizás nunca hemos pisado una universidad, quizás ninguno de nosotros tiene una chapa de bronce en la puerta de la casa que nos distingue como un doctor, un científico, un arquitecto, un ingeniero o algo por el estilo. No tenemos ingenieros nucleares, químicos, qué sé yo, tantos nombres raros. Somos gente común, somos como el último en el desfile. Somos la clase de personas que Dios anda buscando para usar en este tiempo. Amén. ¿Es esa la clase de gente que Dios usa? Déjenmelo explicar mejor a esto. Leyendo la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Ahí vamos a entender mejor. Primera carta a los Corintios, el capítulo 1 y el versículo 26 en adelante. Observe cómo dice Pablo aquí en la palabra de Dios, Primera de Corintios, el capítulo 1 y versículo 26 en adelante. ¿Ya está listo? Amén. Así dice la Biblia, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie
se jacte en su presencia. Amén. Lo primero que quiero que observen en el verso 26, cuando dice: mirad, hermanos, vuestra vocación. La palabra vocación allí significa llamamiento. Hay tres grandes cosas a las que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Otra vez, hay tres grandes cosas a las que Dios nos llama a cada uno de nosotros, varón o mujer. Dios nos llama a ser salvos, Dios nos llama a ser santos y Dios nos llama a ser siervos. Y a cada uno de nosotros nos llama a esas tres cosas: para ser salvos por Cristo, para ser santos, separados para Dios, y para ser siervos, servidores del Altísimo en este mundo. Amén. Y ahora dice Pablo: mirad por vuestra vocación. Asegurémonos de esas tres cosas en nuestra vida: salvo, santo y siervo de Dios. Porque si alguna de esas tres cosas nos falta, somos un fuego mal encendido y va a haber humo en nuestra vida y no fuego de Dios. Necesitamos mostrar en nuestra credencial, en nuestra documentación, esas tres cosas: salvos, santos y siervos de Dios. Amén. Cuando Él dice: mirad vuestra vocación, está apelando a nuestra memoria y dice: nunca olvides de dónde Dios te sacó. Amén. Nunca olvides tu historial pecaminoso que fue lavado, perdonado, limpiado por sangre preciosa del Hijo de Dios. Amén, pastor. No te olvides de eso. Y así como el pasado, Dios dice a cada uno de nosotros, varón y mujer: nunca te creas o nunca se sienta la octava maravilla de este mundo. Amén. Porque hay gente en las iglesias que se cree que son la octava maravilla del mundo. Algunas de las maravillas del mundo era la Torre Eiffel en París, la ciudad del amor. Ahora soy como la Torre Eiffel. El monumento a la paz en Nueva York. Algunos dicen: no, yo soy tan importante como la muralla china. Dicen los astronautas que cuando iban allá al Quito veían la muralla china. Esa es otra de las maravillas. En la India, el edificio de Taj Mahal. Y empiezo a nombrar ahí las maravillas del mundo, más cerca nuestro, Machu Picchu. Y algunos dicen: bueno, después de la séptima vengo yo. No se crea eso. No se cree. Dios dice: mirad bien por vuestra vocación. El Coliseo de Roma estaba entre las maravillas de este mundo. Y ahora han cambiado, ponen otras allí. Pero ¿sabe qué, hermano? No somos la octava maravilla, somos personas comunes. Amén. Y en esa condición, en esa única condición, es que Dios puede usarnos a cada uno de nosotros. Amén. Cuando comenzamos a sentirnos algo que nos pica el bichito de la vanidad, cuando le damos un sorbito a la fama, ya Dios empieza a dejarnos a un costado. Porque Dios usa personas comunes. Dios ha decidido impactar a este mundo con personas comunes. Hombres y mujeres comunes que no tengan grandes títulos, que no tengan grandes nombres, que no sean gente que son distinguidas porque exportan ganado a Europa, soja, soya, o son terratenientes. Tenemos ahí mire cuántas, miles de hectáreas. Dios no anda buscando esa clase de gente. Y algo más que quizás va a desilusionar a algunos: Dios no es un cazatalentos. No anda buscando talentos en las iglesias. Anda buscando hombres y mujeres que se animen a calificar como siervos de la iglesia. Amén. ¿Le gusta la idea?
¿Te gustaría estar en esa categoría? Porque vivimos en una generación donde nadie quiere servir, todos quieren mandar. Sí, pastor. Usted ya escuchó esa frase tantas veces, ¿no? Hay muchos caciques y pocos indios, ¿no? A Dios no anda buscando cacique, no es un cazatalento, no anda haciendo un casting de estrella. Mire qué palabra traje hoy, No anda haciendo un casting de estrella. Dios solamente busca hombres y mujeres con corazones humildes, comunes, que quieran servir. Por eso este texto leído dice ahí: lo vil, lo necio y lo débil y lo menospreciado del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Y ahí en esa fila tenemos que estar. Amén, pastor. Cuando hablamos de lo vil, lo necio, lo débil y menospreciado del mundo, estamos hablando que lo que el mundo desecha es lo que Dios toma para él. Amén. Para transformar, trabajar en esa vida y hacer vasijas de gran valor. Amén. Los poderosos de la economía, los poderosos del trono, del poder, eso es lo que en el mundo le llaman las fuerzas eficaces. El mundo usa esa frase, las fuerzas eficaces. Estos son los que mueven al mundo, hacen así y algo pasa en un lugar del mundo. Dios no anda buscando a esa gente de las fuerzas eficaces. Dios busca personas comunes. Dios no anda buscando a los grandes dueños de los tesoros terrenales. Dios anda buscando a los que son dueños de un corazón decidido a servir. Y dice Dios: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Está su corazón con Cristo? Amén. ¿Es ese su tesoro? Amén. Donde está tu tesoro, dice la Biblia, allí estará también tu corazón. Pablo dijo que él con los otros apóstoles, al final del mensaje le voy a leer ese texto, dice Pablo, nos hacen sentir como la escoria del mundo. Aquí en nuestra vida la escoria, aquellos que saben algo de la metalúrgica o de cómo manejar una soldadora eléctrica, ahí ponen su electrodo, ¿no? Y su máscara, hacen chisperío y después toma el martillo y golpea donde soldó, y lo que cae, eso se llama escoria. Pero cuando Pablo habla de la escoria, que los apóstoles eran considerados la escoria de este mundo, no habla de esa escoria de la soldadura, habla de las legumbres, de los porotos, de las lentejas, y hasta le metemos la quinoa ahí, lo que sea, y todo eso era pasado por la zaranda, el garbanzo, todo eso, y el polvo que quedaba de esas legumbres se llamaba escoria, y tenía dos usos. La escoria iba al fuego para ser quemada, o iba al corral para hacer comida de los cerdos. Y Pablo dice: el trato que nos dan en este mundo a los predicadores del Señor nos hacen sentir como comida para cerdos o como candidatos a la ceniza del fuego. Pero aún así predicamos la palabra. Amén. Y vamos adelante, aunque seamos el último hombre del desfile. Igual vamos adelante porque Dios nos llama a nosotros. Amén, pastor. Dios nos da esa oportunidad a cada uno de nosotros. Santiago lo dijo con estas palabras. Dice que Dios desecha a los soberbios y le da gracia a los humildes. Amén. Si no quiere ser desechado por Dios, abandone la soberbia y compórtese de corazón humilde, porque esos son los que toman Dios. Eso dice Santiago 4:6. Amén. Y ahora quiero llevarles a otro pasaje en Corintios. Todavía creo que está en Corintios, ¿no? Amén. Pero mire cómo dice en 1 de Corintios, el capítulo 15, versículo 5 en adelante. 1 de Corintios, el capítulo 15 y versículo 5 en adelante. Dice Pablo que él estaba predicando el Evangelio y explica
En los primeros versículos del Evangelio es que Cristo murió y fue sepultado conforme a la Escritura. Y después Él dice que Él resucitó conforme a la Escritura. Y dice que Él apareció a Cefas y después a los 12. Eso es lo que dice el versículo 5. Y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo. Entendemos que este Jacobo era el hermano del Señor, líder en la iglesia. Y después a todos los apóstoles. Y al último de la fila, el último del desfile, dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice Pablo, de último, ya está. Con su religión apuesta y su fariseísmo y todo eso estaba rumbo al infierno. Era el último de la fila. Pero por gracia Dios vino y me eligió a mí. Amén. Usa Él la palabra como un abortivo. Esa palabra quiere decir como alguien fuera de tiempo. El Señor eligió a los 12 y luego ya sabemos lo que pasó con Judas. Pero se debía completar el número 12. Y el último, en ese camino a Damasco, cuando aquel resplandor de luz vino del cielo y Pablo cayó a tierra, y ahí el Señor lo llamó. Y Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Por último, el último orejón del tajo, dirían en la ciudad. Dice Pablo, por último me dijo, menos mal. Eso que yo fui perseguidor de la iglesia. Y un día en este púlpito yo prediqué un mensaje de furioso perseguidor, ardiente predicador. Amén. Y eso es lo que Dios hace. Porque un día Dios, hermano, se mete en una cantina y mira a todos los hombres en el mostrador. Y el borracho perdido que está allá al final de la barra, al fondo del mostrador, Dios dice, este lo quiere para mí. Amén. Y conocemos tantos predicadores hoy que tienen iglesias enormes, muchos de ellos conocidos míos, y Dios los sacó de la cantina. Y Dios se mete en el antro de perdición y agarra a aquel hombre o aquella mujer que está en la última silla, en el último rincón del lugar de perdición. Este le traigo para mí. Amén. Y Dios anda buscando esa clase de gente. Los últimos del desfile. Aquellos por los cuales el mundo no da una moneda partida por la mitad. Dios dice, esto para mí van a ser un especial tesoro. Amén. Lo vil, lo necio, lo menospreciado del mundo. Eso es lo que eligió Dios para avergonzar a los sabios y a los poderosos. Amén. De modo que la vanidad no debe ser una moneda corriente aquí entre nosotros. Y David nos está enseñando eso. El último hombre del desfile. Pero cuando ponemos la mirada fija en la Biblia, nos vamos a encontrar con un hombre que se llamaba Amós. Dios lo encontró trabajando la tierra. Y Dios lo llamó para una misión tremenda a ese hombre. Le dijo, los sacerdotes, el poder religioso se corrompió todo. Todos están en la trampa de la falsa doctrina y mienten a mi pueblo. Y tú tienes que levantarte, Amós, y denunciar a todos esos sacerdotes. Y los jueces, el poder judicial, lleno de corrupción, le dice Dios. Estos que fallan contra el pobre porque el rico le da un par de sandalias por debajo de la mesa y van y fallan contra el pobre. Levántate, Amós, y predica contra esos jueces. Y le dice, mira el trono del rey. Eso está contaminado. Levántate, Amós, y predica contra el rey.
Y Amós, con la boca abierta y sus ojos abiertos grandes, lo mira a Dios y le dice: pero yo no soy profeta. Y sigue el argumento, y dice: ni siquiera soy hijo de profeta, Señor. Yo soy un boyero. Háblame de la tierra, de los surcos abiertos. Háblame de los árboles, cómo crecen, en qué parte del año dan sus frutos. Háblame de las flores, del perfume. Háblame de los bueyes, del arado. De esto entiendo, Señor, pero eso que me estás diciendo, no sé nada. Y en otras palabras, Dios le dice: yo sé que no sabes nada, pero tienes un buen corazón. Y eres humilde. Levántate, Amós, y predica. Y se levantó. El agricultor, el hombre de las manos curtidas, el hombre que sufría al sembrar y sufría al cosechar, el hombre de sudor, de las manos callosas. Dios lo levantó para ser un gran predicador a la nación. Una experiencia similar tuvo un tal Eliseo. Un día se apareció un hombre con pinta de loco. No exagero al decir eso. Y Eliseo estaba arando ahí con los bueyes la tierra. Y ese hombre se sacó el manto y se lo tiró encima. Se llamaba Elías, el predicador de fuego. Y le estaba diciendo a Eliseo: Dios te está llamando a que dejes tu trabajo, la tierra, los bueyes, el arado, y vengas a ser mi asistente de profeta. Vas a ser mi ayudante para predicar la palabra de Dios. Y cuando usted estudia la vida de Eliseo, fue el hombre que fue y le dijo a sus padres que se iba para servir al Señor, y mató los bueyes, hizo un asado para todo el pueblo, y se fue contento detrás del predicador Elías y sirvió al Señor. ¿Y por qué lo eligió a Eliseo? Porque era un hombre que tenía un corazón humilde. Amén. Todo el día veía cómo la tierra se abría y cómo iba después poniendo semilla. Un hombre que se confundía si él era el animal del arado o era la tierra, porque todo ese era su mundo. Y Dios lo llamó y hizo grandes milagros en su vida, hasta resucitó muertos. El hombre de buen corazón llamado Eliseo. Y cuando Dios se fue allá, dirían en el barrio donde el diablo perdió el poncho, al desierto de Madián, y vio allí una planta espinosa, inútil porque no sirve para dar sombra, no sirve para dar leña, no sirve para producir fruto, era una zarza. Y Dios dice: ahí me meto. Y la llama de Dios apareció un hombre que se llamaba Moisés, que cuidaba el ganado de su suegro. Y Dios le dice en otras palabras: vas a cambiar de patrón, te vas a librar de tu suegro y vas a ser mi servidor, vas a ser el predicador. La Biblia le llama el pastor del desierto, el gran libertador. Vas a llevar 3 millones de judíos por el desierto y ellos van a entrar a la tierra prometida que fluye leche y miel. Y Moisés dice: pero yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Y Dios dice: yo no estoy mirando tu lengua, yo estoy mirando tu corazón. Y Dios anda buscando corazones humildes, hombres y mujeres que están en el último lugar en el desfile. Y Dios dice: ven para acá y vamos a trabajar. Amén. ¿Están entendiendo en esta mañana? Amén. ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo funciona el Señor? Y lo hace así con las personas y lo hace así con los pueblos. Y pasa en nuestra mente Pedro y Jacobo y Juan, gente con olor a pescado, el lenguaje vulgar, dice la Biblia, que la gente los escuchaba predicar y decía: ¿cómo estos hablan así si son gente del vulgo? Y agrega el libro de Hechos, dice: la gente reconocía que habían estado con Jesús, porque eran vidas cambiadas. Todos sabían que eran pescadores, gente que olía a peces. Pero Cristo cambió sus vidas y dejaron sus barcas y dejaron sus redes y se volvieron pescadores de hombres para la gloria de Dios. Amén.
Esa clase de gente está buscando a Dios en esta mañana, en este lugar. Amén. ¿Era impensado eso para usted? Pues póngase en órbita, porque Dios está en esta mañana buscando a esa gente aquí, en este lugar. Y ahora vamos a ir rápido al final. Observe en Deuteronomio el capítulo 7, por favor. Deuteronomio el capítulo 7. Y el versículo 6. Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 6. Dice la palabra de Dios, ponga atención por favor. Dice, está hablando Dios con el pueblo de Israel. Y le dice Dios esta palabra, Deuteronomio 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y ahora viene la aclaración, verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Eran los últimos en el desfile. Eran los últimos en el desfile. Y Dios dice, ¿quiénes son? Los más débiles, los menos considerados. ¿Quiénes son los olvidados, los marginados de este mundo? Los judíos. Vengan para aquí, dice, yo los voy a hacer un pueblo especial. Y después usted puede repasar en la historia de ese pueblo. Salieron grandes hombres y grandes mujeres que revolucionaron el mundo de la medicina, de la ciencia. Hombres como un tal Albert Einstein, y la lista es enormemente larga. De ese pueblo insignificante, Dios rescató hombres y mujeres que hoy brillan con luz propia en la historia humana. Dios fue donde estaba el pueblo, los últimos de la fe, y los trajo y los usó. Si a usted le gusta figurar y le gusta estar en el primer lugar en la fila, en el segundo, eso era lo que hacían los fariseos. En las reuniones se sentaban en el primer lugar. Había un tal Diótrefes en la iglesia. Juan habla en las cartas de él. Dice que Diótrefes amaba el primer lugar en las reuniones. Y dice que él no lo dejaba venir a Juan a la iglesia. Al apóstol no lo dejaba entrar. Y si alguien recibía a los predicadores, este hombre Diótrefes los maltrataba. Se sentía el dueño de la iglesia. Le gustaba figurar, por eso Dios nunca lo usó. Pero el diablo sí lo usaba seguido. Pero si yo estoy en el último lugar, en el desfile, soy el mejor candidato para ser elegido por Dios para hacer algo grandioso para la gloria de su nombre. Amén. Dice Dios de Israel y de nosotros, yo los elegí porque ustedes eran los más insignificantes. Qué sello que tenemos, ¿no? Pero no nos olvidemos de ese sello, nos va a hacer bien. Porque ese sello nos va a hacer recordar permanentemente quiénes somos y quién es Dios. Amén. Que nos salvó, que lavó nuestros pecados con la sangre preciosa de Jesucristo. Nos hizo miembros de su familia y herederos de la vida eterna. Y según leemos en Apocalipsis capítulo 5 del verso 8 al 10, estaremos allá y seremos reyes y sacerdotes. Es lo que Dios dice. Amén. Y uno se mira al espejo y mira la historia y dice, ¿quién te ve? Reyes y sacerdotes. ¿Cuál fue mi mérito? Ninguno. Todo lo hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Amén. Y nos pone en ese lugar del privilegio. Termino leyendo 1 Corintios, el capítulo 4. 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 9. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 9.
El apóstol Pablo dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. ¿Qué quiere decir eso? Como los que estamos en el último lugar en la fila. Como postreros. Dice Pablo, los apóstoles y yo. Dios nos exhibió como los últimos de la fila. Dice, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Sin profundizar, les digo esto. Pablo estaba hablando con toda la iglesia de Corinto y le dice, se les metió el virus de la vanidad a ustedes. El bichito de la fama les picó fuerte. Y ustedes se sienten gente importante porque se olvidan de sus raíces. Esta iglesia estaba llena de mujeres que ejercían la prostitución con los marineros de cada barco que venía aquí, porque Corinto hasta el día de hoy en Grecia es uno de los puertos más importantes. Cuando usted ve ahí en 1 de Corintios, miren, porque hay varios nuevos, yo quiero que ustedes vean quiénes eran los que iban a esa iglesia. Observe ahí el capítulo 6, una vueltita de página nomás, versículo 9, para que entienda por qué Pablo les hablaba así. 1 de Corintios 6, 9, dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora ponga atención. Y estos eran algunos. Mire qué linda iglesia, ¿no? Con afeminados y borrachos y estafadores y maldicientes. Dice Pablo, estoy aquí para recordarles que estos eran algunos de ustedes. ¿Qué pasó? Porque algunos dicen, ¿cómo puede ser que esa clase de gente esté en la iglesia? Pues ahora lo explico. Observen conmigo ahí, otra vez, versículo 11. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Pablo le dice, yo les voy a recordar quiénes eran ustedes. Hoy están en la iglesia, en la familia de Dios. Hoy están en un lugar de privilegio. Amén. Pero nunca se olviden que esa lista horrible, algunos de ustedes formaban parte. Amén. De esas clases de pecados horrendos. Pero si están hoy aquí, dice él, es porque fueron lavados, santificados, amén, justificados, dice. Tres cosas dice él. Lo que les dije hoy: salvos, santos y siervos. Lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ellos y nosotros, si hoy somos miembros de la familia de Dios y herederos de la vida eterna, fue por entera obra del Señor Jesús a nuestro Amén. favor. Y dice Pablo, ustedes se han olvidado quiénes eran. Y ahora volvemos al capítulo 4 ahí para terminar, para entender qué fue lo que él les dijo en el versículo 10. Dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Es decir, la gente nos ve como locos, como que nos falta un tornillo, que tenemos la cabeza hueca, porque andamos predicando y arriesgando nuestra vida, que nos lleven a la prisión, o un loco nos corte la cabeza, o nos pongan ahí en una cruz hasta morir. Somos insensatos, parece como que estamos locos, pero esto lo hacemos por amor de Cristo, dice él.
Y entonces le dice, y ustedes son prudentes. En otras palabras le está diciendo, no, nosotros somos de palabras refinadas, somos educaditos. Dirían en las calles de la ciudad de Buenos Aires, somos fifí. No fiufí como ese que hace fifí. No, nosotros somos, mire, yo tengo un máster en teología, mi doctorado en teología. Yo soy un maestro en divinidad en la sociedad. Dice Pablo, ay, ustedes son prudentes. Nosotros nos ven como locos, pero por amor a Cristo. Amén. Dice Pablo, no se olviden de esto. Y mire cómo lo que agrega. Dice, le pone más caldo al plato y le dice, nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Porque él después cuenta que pasó hambre y que tenía frío y que tenía sed y que nadie le daba nada. Pero ustedes son fuertes, ya sacan la tarjeta de crédito ahí y todo. Hasta para exhibir todas las tarjetas, hasta la sube pone sobre la mesa. Las tengo todas. Y nosotros somos débiles. Y ahora la tercera cosa que Pablo le dice, vosotros son honorables, mas nosotros despreciados. Amén. La gente nos escucha predicar y dice, estos sinvergüenzas, miren esos locos, esos sembradores de ignorancia, dicen. A los predicadores nos dicen así, sembradores de ignorancia. ¿Cómo van a hablar de un cielo? ¿Cómo van a hablar de la vida eterna? ¿Quién puede creer en estas cosas? Así es, pastor. Dice Pablo, la gente nos desprecia por el mensaje que llevamos, el mensaje del Evangelio. No, pero ustedes son honorables, son como de la alta sociedad. Ustedes son los de las cosas lujosas. Y entonces ahí viene la frase que le dije hoy, en el versículo 13, miren. Dice Pablo, a nosotros nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y yo agrego lo que él dijo, somos los últimos hombres del desfile. Pero somos los elegidos por Dios. Amén. Y eso es lo que produce nuestra sonrisa. Y eso es lo que alegra nuestro corazón. Y eso es lo que hace que nuestra alma sienta gozo. Somos los últimos de la fila. Pero Dios nos eligió. Amén. Dios nos salvó. Hay una palabra que pareciera como mágica. La palabra gracias por gracia. Amén. Amén, pastor. El hermano Claudio se paró esta mañana aquí en el púlpito y nos leyó sobre Tito en capítulo 2. Y cuando llegó al versículo 11, dice que la gracia de Dios se manifestó para la salvación de todos. Amén. Lo que el hermano leyó. La gracia de Dios es la que nos sacó del último lugar de la fila y nos hizo salvos. Amén. Y herederos de la vida eterna. ¿Usted no quiere venir a la reunión? ¿Usted no quiere hablar de Cristo a otros? Así es, pastor. ¿Usted no quiere ser fiel a su Salvador? Así es, pastor. ¿Y usted no quiere leer su Biblia? ¿Y usted no quiere, como dice 1 Corintios 15, 58, estar firmes, constantes y creciendo? ¿No quiere eso usted? Que si usted no quiere esas cosas, usted ha perdido la memoria que Dios nos rescató y nos salvó cuando estábamos en el último lugar, en el desfile. Así es, pastor. Así que yo creo que esta mañana necesitamos hablar con Dios. Amén. Y necesitamos poner las cosas claras. Así es. Dicen los mundanos, las cuentas claras Amén. son los que conservan la amistad. Pues vamos a mantener ese compañerismo con Dios y hablemosle claramente. Y digámosle, me había olvidado, no sé qué me pasó. No sé cómo me mareé y me creí que era alguien. No sé cómo pensé, Señor, que podría vivir sin ti, caminar sin ti. No sé, la verdad, no sé. O en realidad sí sé, se llama pecado lo que me enfrió, lo que me apagó. Se llama pecado lo que me empujó a negarte, a olvidarte, a hacerte un costado de mi vida, no darte lugar ya en mis planes, en mis proyectos. Algo tenemos que hablar con Dios en esta mañana, ¿no? Amén. Pero sobre todo, recordando nuestra posición, que por gracia, solo por gracia,
Él nos sacó del último lugar del despido y nos puso en un lugar del privilegio. Y por eso estamos aquí en este lugar. El lugar del privilegio es la familia de Dios. El lugar de privilegio es ser una oveja de su rebaño. El lugar de privilegio es haber sido redimido, rescatado por sangre preciosa de su Hijo amado Jesucristo. Dios me sacó del último lugar de la vida. Y vamos a trabajar, hermano, para él. Porque tenemos que tener un corazón como David. No andamos buscando fama ni cámara. No andamos buscando tener una cuenta bancaria enorme. Tenemos que andar buscando la oportunidad de servir al Salvador, al que nos sacó del último lugar en la iglesia. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Dios bendiga su vida. Y a tomar buenas decisiones, hermano. No deje para el lunes. Hoy es un buen día para tomar buenas decisiones delante de Dios. Y que Él pueda llenar de bendición nuestra vida, nuestro andar, nuestro hogar. Y que Dios siga bendiciendo más todavía nuestra congregación aquí. Todo lo que hagamos, que siempre sea para la gloria y honra. Dios los bendiga grandemente a todos. Amén.